Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando siempre sobre el primer libro de Samuel, desde el capítulo 9, Saúl y las asnas de su padre, así es el título que pone nuestra versión, es decir, la Biblia que nosotros estamos utilizando. Recordemos simplemente aquí que los títulos que encontramos en estas narraciones son de los que hacen esa versión de cada Biblia, es decir, en cada Biblia nosotros podemos tener títulos diferentes, porque las partes titulares de cada una de las versiones queda a criterio de los que elaboran esa traducción. Bueno, eso es simplemente como información para que sepamos, porque algunas veces algunas Biblias le ponen algún título, algunas divisiones, otras no la hacen. Nosotros estamos en el capítulo 9 y aquí tenemos esta titulación, Saúl y las asnas de su padre. Hemos ya reflexionado desde el versículo 1 hasta el 11. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Aquí se nos presenta al personaje. Se dan cuenta que en ningún momento aparece la relación, por ejemplo, con Dios, decíamos. Ustedes pueden seguir mirando y profundizando más este capítulo y versículos en los cursos anteriores que ya fuimos haciendo. Simplemente hacemos como un resumen y tocamos y subrayamos algunos elementos interesantes que aparecen en este capítulo. Una vez se le extraviaron las asnas a Kish, el padre de Saúl. Kish dijo entonces a su hijo Saúl: lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salisá. Sin encontrar nada, cruzaron por la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba: volvamos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió: en esta ciudad hay un hombre de Dios. Es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá. A lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar.
Saúl dijo a su servidor, vamos, pero ¿qué podemos llevarle a ese hombre? Ya no queda pan en nuestras alforjas y tampoco tenemos un regalo para ofrecérselo al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? El servidor volvió a tomar la palabra y respondió a Saúl, mira, aquí tengo un cuarto de siclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Saúl dijo a su servidor, está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Esta es la primera partecita, entonces, toda esta circunstancia que se nos presenta para el encuentro entre Saúl y el hombre de Dios, es decir, con Samuel. Porque recordemos que el que ungirá como rey, el primer rey de Israel, Saúl, será ungido por Samuel. Al comienzo, en el capítulo 8, cuando hablábamos los comienzos de la monarquía, ya habíamos presentado toda la situación, los hijos de Samuel que no respondían al pedido de Dios por una parte y al pedido también del pueblo, evidentemente. Por eso dicen los ancianos se reúnen, le llaman a Samuel y le dicen esto de esta manera, no puede funcionar, tus hijos no hacen justamente aquello que corresponde a favor del pueblo y mucho menos entonces respondería al querer de Dios. ¿Y por qué? Y ponían tres cositas muy interesantes. Dice, primero, se dejaron llevar, dice, por el afán del lucro. Estos que tendrían que preocuparse por el pueblo, por la gente, lo único que quieren es el afán del lucro. Segundo, aceptaron regalos, regalías entonces para venderse, y tercero, pervirtieron el derecho. Bueno, decíamos nosotros en los cursos anteriores también, si esto tiene que ver con nuestra realidad del día de hoy, entonces es por algo también, ¿verdad? En este sentido, la palabra de Dios es tan eficaz y tan actual también para nuestra realidad. Por ejemplo, el hecho de pervertir el derecho o aceptar regalos, regalías, o el hecho de dejarse llevar por el afán del lucro, imagínense. Entonces, me parece que esto que se escribió hace más de 2500 años es una realidad muy presente hoy en nuestra sociedad, en nuestra actualidad. Bueno, seguimos nuestra historia y estamos viendo, el autor sagrado ahora nos está indicando quién será este nuevo rey, a quién Samuel le pondrá al frente del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea
bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos jóvenes, estamos acercándonos, aunque falta todavía varios meses, a la Jornada de la Juventud. Y ya hay 400.000 jóvenes inscriptos. A mí me llama la atención y me alegra. Tantos jóvenes vienen porque necesitan participar. Por ahí algunos dicen, no, yo voy por turismo. Pero el joven que viene es porque en el fondo tiene sed de participar, de convivir, de contar su experiencia y recibir la experiencia de otro. Tiene sed de horizontes. Ustedes jóvenes, que ya hay 400.000 de ustedes inscritos, tienen sed de horizonte. Y en este encuentro, en esta jornada, aprendan a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte, con los ojos, pero miren sobre todo con el corazón. Abran el corazón a otras culturas, a otros muchachos, a otras chicas que vienen también a esta jornada. Prepárense para esto, para abrir el horizonte, para abrir el corazón. Y gracias por haberse anotado ya con tanta anticipación. Esperemos que otros más sigan el ejemplo de ustedes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Y no se olviden, paredes no, horizontes sí. Gracias.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros desde el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 11 recién. Y ahora vamos a continuar un poco más, porque después de que Saúl le dice a su servidor, justamente, está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Viene lo esencial y lo fundamental, que va a ser el encuentro de Saúl con el hombre de Dios, es decir, con Samuel. Mientras subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está por aquí el vidente? Antiguamente en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decían, acudamos al vidente, porque antes se llamaba vidente, al que hoy se llama profeta. Ellas le respondieron, sí, por ahí derecho, pero apúrense, precisamente acaba de llegar a la ciudad porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Apenas entren en la ciudad lo encontrarán antes que él suba al lugar alto para el banquete. El pueblo no comerá hasta que él llegue, porque a él le corresponde bendecir el sacrificio. Y después comen los invitados. Suban ahora mismo, porque seguro que hoy lo encontrarán. Bueno, hasta aquí entonces el versículo 13, llegamos del 12 al 13. ¿Qué es lo que nos está contando? Y prácticamente cuando le dicen, dense prisa, porque hoy justamente ha venido a la ciudad. Es el encuentro con Samuel de parte de Saúl. Saúl y su criado vinieron a buscar sus asnas en el mismo día que Samuel estaba en el pueblo. Dios está guiando a través de estas circunstancias. O sea, todas las circunstancias que se dan en este momento coinciden, ¿verdad? Como que Dios es el que guía la historia. Samuel también, que necesita una visión, ¿verdad? El vidente. Aquí también se nos presenta todo lo que significa el hecho del vidente, el hecho también que se nos presenta del nombre, que ahora dicen, le llaman profeta. Bueno, son cosas interesantes que nos ayudan también a interpretar y a saber. Imagínense, el mismo autor bíblico nos está explicando lo que significa ser un vidente, lo que significa ser un profeta, cómo se da también esta evolución. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace el vidente? ¿Qué es lo que hace el profeta? Entonces, también el hecho de que habla del pasado, ¿verdad? Porque dice, antiguamente en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, acudamos al vidente, acudamos al vidente. Entonces, ¿qué quiere decir ese que tiene una visión? Nosotros también decimos un visionario, ¿verdad? Entonces, no es simplemente tener un sueño o cerrar los ojos o lo que sea, ¿verdad? Y que alguien viene y que te está hablando ahí, en ese momento en que tiene una visión, en este sentido, ¿verdad? Sino que el visionario o el vidente es aquel que mira la realidad, que conoce la realidad y desde esa realidad puede proyectar. Ciertamente que puede proyectar en el sentido positivo, como también puede darse cuenta, de acuerdo a esa realidad, que las cosas no irán tan bien, ¿verdad? Entonces puede hablar también del sentido negativo, ¿verdad? Entonces, entre los santos también se les llama mucho, ¿verdad? A los santos se les dice, estos son videntes, o son también visionarios, o tuvieron grandes visiones. Están hablando ahora de esta realidad, pero con ese entusiasmo y con esa fuerza de decir, bueno, en el futuro, ¿qué es lo que puede suceder? Pero todo va a depender también de la realidad en la que ellos están viviendo y el sueño, o sea, el deseo que ellos tienen, con la potencialidad que ven alrededor suyo y de las cosas que se pueden realizar. Para ser más concreto de lo que encontramos aquí en la Biblia y aplicando también a nuestra realidad, a nuestro tiempo, por ejemplo,
de San Juan Bosco se le decía que era un vidente, ¿verdad? Un vidente, un gran visionario. Y se habla incluso de los sueños, son más de 142 sueños escritos de San Juan Bosco. Pero en realidad, uno cuando comienza a estudiar, los grandes estudiosos sobre la vida de San Juan Bosco, van descubriendo que esos sueños no son simplemente sueño porque estaba dormido y comenzó ahí a soñar y le vino, sino que son visiones, es decir, es como que él está proyectando y está diciendo, no, en el futuro tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tendremos colegios, tendremos parroquias, tendremos muchos chicos a quienes vamos a atender, a quienes vamos a hacer el bien, ¿entiendes? Entonces esa es la fuerza, ¿verdad? Y mirando, proyectándose hacia el futuro con esa fuerza de estos jóvenes que comenzaban a seguirle, de estos jóvenes que vivían con él, con sus primeros sacerdotes, entonces él se proyectaba y decía, hoy todavía no lo estamos haciendo, pero si así seguimos con fuerza, con entusiasmo, ciertamente que llegaremos a grande. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré,
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro y nos trae
la fuerza para poder seguir su camino, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. La lectura de la carta a los Hebreos, tercera semana del tiempo ordinario. Hermanos, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentarse delante de Dios a favor nuestro, y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es suya. Queridos amigos, hoy entonces se nos presenta el sacerdocio de Cristo. No es el sacerdocio repetitivo que necesita ser purificado continuamente. La presencia del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, que entra a nuestra historia, y por lo tanto el sacerdocio de Cristo que nos redime. La cruz, el verdadero santuario como el Señor nos salva. Y pon a gopea la ya esa milla y cuami gopea cogice ñande en guaná abeí, que tenemos al sumo sacerdote que nos ha salvado porque Él mismo ha ofrecido su vida por nosotros. Pero esto para nosotros es también una enseñanza, porque la palabra de Dios siempre en este camino pedagógico nos enseña y nos dice, estamos llamados también a nosotros a ser salvadores, a ser redentores en nuestra familia, en nuestra comunidad. Yaya pobe y ponamía lleva, ñambojasape ñande pobe y cotemegape. Eso significa hoy ese servicio del sacerdocio para redimir al pueblo, para redimir de los pecados a nuestra sociedad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 9. Ahora estamos desde el versículo 11, ¿verdad? Mientras subían por la cuesta de la ciudad encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces, todas estas situaciones también a nosotros nos van presentando la forma como Dios actúa. Ya el hecho luego que Saúl y las asnas de su padre, es decir, una situación en que se le pierden estas asnas, que ellos tienen que ponerse en camino, ir a buscar. Ellos recorren varios lugares, ¿se acuerdan? Que primero ellos pasan, dice, recorrieron la montaña de Efraín por una parte, atravesaron la región de Salisá, tampoco lo encuentran estas asnas, cruzaron la región de Saalem, tampoco estaban allí, recorren el territorio de Benjamín, tampoco se encuentran, llegan a la región de Suf y ahí entonces ya están 5 regiones alrededor, no encuentran estas asnas y al final uno ya se pregunta, bueno, ¿será que vamos a seguir? La Jeru, quien sabe, ella más bonita, va a violar, no aburro a ver, yo ando yo, ahora caí con la uta y molo, ¿verdad? O sea, es una cosa bastante ya difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, el autor sagrado lo que está queriendo decir también es que para llegar a un encuentro de el nombramiento de un rey, el nombramiento de alguien que se ponga frente a Israel, también tiene sus peripecias. No es fácil entonces llegar a esto. Y ahora también se presenta algo que el mismo servidor es el que conoce, porque
parece que Saúl no está muy informado. Parece el servidor quien le dice: en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy respetado, todo lo que él dice sucede infaliblemente. Entonces es la invitación de este servidor. Saúl al comienzo parece que no, él le dice: vamos, pero ¿qué podemos llevarle a este hombre? Es decir, tenemos que llevar también algo para ofrecerle a este vidente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero de nuevo, ¿se dan cuenta? Hay bastantes vericuetos ya de Coñande. Vericuetos. Parece que se presenta de nuevo el problema y era como para decir, y el lector, es decir, nosotros podríamos decir: no presenta el problema con anga de malanda jay cuaya con anda de moilanda jay yuhila ñande urro fuera, sino que ahora es el problema que anda ya de coimba de la ñame miana lleva este evidente. Entonces se nos presenta de nuevo un grave problema. No podemos ir. Diga tú y la ya en esta va a ser ya hasta la ñande ponandía lleva ya hasta lleve chupetela ya no y chupeto ya poñan de el visionario, ¿verdad?, que nos diga algo. Sin embargo, oñe soluciona allí. En el versículo 8, ¿verdad?, cómo Dios entonces va encaminando la cosa. El servidor volvió a tomar la palabra. Oñe y le dice: mira, aquí tengo un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Quiere decir que este servidor, el otro no sabía, así por lo menos nos dice, ¿verdad? Porque si Saúl sabía esto, tal vez él mismo le hubiese dicho: este cuarto de ciclo de plata vender ¿verdad? Sin embargo, aquí te está demostrando que él tampoco ni está informado de esas cosas. El siervo encuentra de alguna manera el camino, como Dios lo va indicando, y justamente dice: se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Esto también es interesante. Nosotros estamos pensando y diciendo directamente: él nos indicará el camino, en el sentido de que nos va a decir dónde están las asnas, ¿verdad? A eso nosotros estamos pensando. Sin embargo, el autor sagrado nos está queriendo decir otra cosa. Este hombre de Dios nos va a indicar el camino de acuerdo a lo que Dios quiere. Eva peñan de yara hoy potañan de heguina, hoy yacatan de peñan de rape, hoy yacatan de, en síntesis, a Saúl, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te va a pedir o qué es lo que Dios necesita? Saúl dijo entonces al servidor: está bien, vamos. Esta frase también es interesante. La disponibilidad, la apertura y bueno, upea la yaguerecoa más que upea la yaguerecoy, pero upea y mona. Es una disposición, es decir, y bueno, vamos verdaderamente, escuchemos. ¿Qué es lo que este hombre de Dios nos va a decir? Añade Mandu Ana, porque es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Entonces Samuel es el que les dirá lo que tienen que hacer. Pero hay una apertura entonces también de parte de Saúl. Saúl también que dice: bueno, ante esta realidad de Eurecoupea, Yahaña con Eshupea, porque indica tú y ya Ecuriñandela Yahala Ponandi, con Eurecoupea, Yahato, Yahaña Endu. Ahí está. Esta es la predisposición que encontramos entonces en Saúl para escuchar la propuesta de Dios a través de Samuel. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
El 18 de diciembre del año 665, el clero y el pueblo avanzaban en solemne procesión por las calles de Toledo, entonando himnos a la Virgen María, y al llegar al atrio de la catedral, la multitud, encandilada por la deslumbrante luminosidad que se irradiaba desde el interior de la iglesia, se dispersó confundida. El único que no perdió la compostura fue el obispo Ildefonso, quien apuró el paso e ingresó al resplandeciente templo seguido por 2 diáconos de confianza que se debatían entre el miedo y el deber de protegerlo, pero por más que se esforzaban para alcanzarlo, no lo lograban, porque el prelado ya no caminaba, sino que corría hacia el altar como succionado por un imán. Y ya en el presbiterio se detuvo estupefacto, porque desde su silla episcopal, la Virgen María lo miraba tiernamente y al cabo de unos instantes, con un ademán de su cabeza, lo llamó a su lado. Entonces el obispo, sin dudarlo, se acercó, se prosternó ante la Santísima Virgen y después de un corto silencio, de acuerdo con el relato que aparece en el Acta Santorum del Concilio de Toledo, ella le dijo dulcemente: tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. A continuación le puso esa prenda sobre sus hombros y le advirtió que debía usarla en todas las celebraciones marianas. Los sucesores del obispo Ildefonso conservaron esta prenda hasta la invasión árabe, época en la que desapareció al ser convertida la catedral en mezquita y que desafortunadamente nunca pudo ser encontrada. Ildefonso, nacido en el 607 en Toledo, pertenecía a una noble familia visigoda que le confió su educación a un tío suyo, el clérigo Eugenio, quien le impartió una meticulosa formación literaria, humanística, filosófica, teológica, y le imprimió una profunda vocación religiosa que lo indujo a ingresar en el 633 al monasterio de los santos Cosme y Damián de Ágali, después de ser consagrado diácono por el obispo Eladio de Toledo. Allí Ildefonso se distinguió por una vida plena de oración, austeridad, y su ejemplo marcó el rumbo monástico de este claustro, del que llegó a ser abad y más adelante, con su herencia, fundó un convento para las religiosas, a las que también dirigió espiritualmente, hasta que falleció su tío Eugenio, sucesor de Eladio como obispo de la ciudad, y a su vez a quien en el 657 San Ildefonso reemplazó en el episcopado de Toledo, diócesis a la que reorganizó administrativamente, redistribuyó sus rentas en favor de los pobres, ejerció una evidente influencia en los asuntos del Estado toledano, combatió a pie firme la simonía, delito que consiste en la compra y venta de sacramentos y cargos eclesiásticos, y enraizó en la España medieval la acendrada devoción mariana, que es el sello distintivo de esta nación, y por eso fue nombrado fiel notario de la Virgen, título que le otorgó la misma Madre de Dios en su memorable aparición del 18 de diciembre del 665, día en el que se celebraba la fiesta de Santa María de la Expectación, conocida también como espera del nacimiento de Cristo, que el mismo Ildefonso había introducido en el 10º Concilio de Toledo, efectuado 9 años antes. El merecido prestigio alcanzado por San Ildefonso le confirió una evidente autoridad moral que aceptaba el pueblo, acataba el clero y respetaban los reyes visigodos, quienes, a pesar de ser arrianos, no interferían en su labor pastoral, lo que le permitió al prelado sentar las bases de la nueva Iglesia española a través de sus escritos, en los que incluía directrices sobre la administración de los sacramentos, como se evidencia en su comentario sobre el conocimiento del bautismo, en el que específicamente señala los pasos a seguir en esta ceremonia y fija como pauta primordial y válida hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, argumento que derrumba la teoría arriana según la cual no existe la Trinidad. En el mismo tratado explica el Padre Nuestro, y ojo, afirma que el pan nuestro de cada día es la comunión, y por ello todo cristiano debe participar diariamente de la cena eucarística. Y en su obra más reconocida y estudiada sobre la virginidad, que se llama así, sobre la virginidad perpetua de Santa María, que se convirtió en el eje de la doctrina mariana, defiende la integridad virginal de la Santísima Virgen antes, durante la concepción y después del alumbramiento.
Asimismo, San Ildefonso escribió una buena cantidad de himnos, sermones y cartas apostólicas que marcaron el derrotero de la Iglesia medieval española, y su producción pudo ser mayor. Pero su febril actividad, que incluía el constante ayuno y largas jornadas de oración y vigilia, le cobraron tributo y murió a los 60 años, el 23 de enero del 667. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ildefonso que nos impregne su amor hacia la Santísima Virgen. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida
hacia un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 9 y ahora el encuentro de Saúl con Samuel. Desde el versículo 11 del capítulo 9, mientras subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua. Bueno, todo esto también de nuevo es una forma como nos muestra el autor sagrado que Dios conduce nuestros pasos, pero también podemos decir que Dios conduce nuestros pasos por situaciones bien concretas de nuestra historia, en ese caminar nuestro y en los acontecimientos que nos van sucediendo en la vida. El hecho de que estas jóvenes salgan a sacar agua es la cosa más sencilla, es la cosa más normal que puede existir, ¿verdad? Pero usted venían de Yara, o acá te llueve, y te llueve, entonces esto es lo que tenemos que ir intuyendo. Usted habla de Yara, lleva que en las cosas de todos los días, en las cosas sencillas, en las cosas del día a día, usted ve la de Yara, oñe eñandejina, a saca ñande sape ajina, a upea, a hoy purutajina. El hecho de que estas mujeres salen para sacar agua, este hecho va a ser utilizado por Dios para indicarle también el camino a estos dos que están buscando al vidente. Otra actitud importante de estos dos es el hecho de estar en búsqueda. Ojo y ve, pues el tú llevo yo cruzar con amita cuera, amita cuña cuera, de lleva hojasante, hay que tú y que buen día, te buenas tardes, hojasamite y cuay, pero UPB vende allí bajando por ando y bebé. El hecho de la búsqueda significa también el entrar en sintonía. Ya ikiana, ya yemonguetá, ya echana, ya pocuana peñan de realidad. O pese con peñan de yara, oye eñan de pese con ñan de yara, oye jucuagua y homombe uñan de palo y botaja moro y pañan de yaguatana, ñanguajeanguaisha, ¿verdad? Hasta el vidente. Esto tal vez si nosotros queremos ubicar de una manera actual de nuestra vida, lo que dice el Papa Francisco actualmente, ¿verdad? La famosa iglesia en salida. Usted acogina en el fondo la iglesia en salida. La iglesia en salida que dice, ella a llevar de la pichare, ella alan de pueblo, derecho por andu, cua ponamba, evalo y cotenea y cuey. Usted vereje charirere, pocorirere, ñandurire, a llevar pendera picha. Upe vende reye sape atare y cuatamba esta pepare ya reyutarena va esta pepare ya ponare en guajeangua hasta el hombre de Dios. Es decir, que esa convivencia, ese preguntar, ese preocuparse por los otros es lo que después en el fondo nos indica hacia el camino correcto que nos lleva hacia Dios, hacia el hombre de Dios. Bueno, con anga arbipe, lleva pepe cuyana pependere coepe, ya pongan a pependerape. Y ellos se ponen en estas circunstancias. Dios está guiando a través de estas circunstancias.
circunstancias sencillas, tan sencillas como es encontrarse con unas jóvenes que se van a sacar agua. Pero es una búsqueda, hay un interés, o por anduvo, está por aquí el vidente, llama, por anduvo, hay agüella, me acuerdo, oiga, tú vas antes, yo bebo mañana, se cuera, bueno, vaya a pende carumí, vaya a rejasante, a ne penaguasui, pero vas a cuera, oye, ¿qué, güey, en sintonía? Oye, monguetay, güey. Y después te explica, ¿verdad?, el autor sagrado, lo que significa, quién es el vidente. Antiguamente en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, acudamos al vidente, acudamos al vidente. Entonces, quiere decir que es la comunidad yahana, ñañemonguetana, yaheshana. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que queremos? Va epe comunidad, va el ñande, acudamos. Ñande, enterobetea, yajaja, ñajenduja, yicua, moto para allí, pues cuyana, lleva ya esa huella allí, peñandeneta, moto para la yaguatabana. Acudamos al vidente. Y después te explica, ¿verdad? Porque antes dice, se llamaba vidente al que hoy se llama profeta. Aquí te explica bien también. Profeta, profetés, ¿verdad? El que proyecta justamente, el que anuncia, el que dice, va a boicota de acuerdo a nuestra realidad. Va a esa paña ñandeña y meña ina lleva. Y de aquí nosotros podemos proyectarnos hacia el futuro. Y así también desde este lugar donde nos encontramos, esta situación en que nosotros estamos viviendo, que es la realidad, y que actúa ñandeña esa ya en va ere para la pecha ñandeña y meña ina. Y eso es el elemento esencial y fundamental, base de todo, la realidad. Si nosotros conocemos, el profeta es el que conoce bien su realidad y desde ahí entonces puede proyectar para anunciar y decir, upea lo icota hina, upea la profeta hina. Cuando ella es ñambojera llueve profeta ahí, porque anuncia y dice qué sucederá de acuerdo a lo que nosotros hoy vivimos en la realidad. Pero también esta realidad, ¿por qué nos encontramos así? Y entonces denunciamos las cosas negativas. Anuncio y denuncia. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Vamos a continuar nuestra reflexión. Ahora les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.